La Casa Blanca, credibilidad o actos de fe. En el estudio, Luis Carlos Ugalde. Y en el Circo del Poder, golpe de Estado en 1996 y en 2014. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Seguramente a usted también le llamó la acusa que grupos radicales pretenden desestabilizar a su gobierno. Y sin duda que se trata de una declaración poco usual en un presidente mexicano. Sin embargo, lo curioso es que el señalamiento presidencial se produjo cuando era un secreto a voces que distintos sectores sociales pues se subieron al tren de los mártires de Ayotzinapa, precisamente pues al parecer para cobrar venganza política. Y es que mire, durante los 60 días siguientes a la muerte y desaparición de los normalistas, todos hemos sido testigos de que los malquerientes del gobierno federal utilizaron como pretexto el crimen de Iguala para pues tratar de derribar la gestión de Peña Nieto. Pero el escenario de terror para el gobierno federal no se queda en la crisis de Iguala. Como también sabe, a Enrique Peña Nieto pues le estalló en el rostro el escándalo de la casa de su esposa y luego se produjo pues esta revocación de la licitación del tren rápido a Querétaro. Y si no fuera suficiente todo lo anterior, bueno, pues el escándalo de Tlatlaya se convirtió en una crisis de derechos humanos para el gobierno federal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón de golpe y porrazo el sueño del presidente del cambio se convirtió en una pesadilla de inseguridad y violencia? Bueno, pues precisamente para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña Luis Carlos Ugalde, usted lo conoce bien, es consejero presidente del IFE y uno de los analistas que mejor conoce la vida política de nuestro país. Luis Carlos, bienvenido. Ricardo, gracias como siempre. Luis Carlos, sorprende a muchos que el presidente, después de su gira por China, llega y dice, quieren desestabilizar. ¿Qué hay ahí? Creo que es muy genérico y por lo tanto ayuda a entender poco. Creo que lo que está ocurriendo es que bajo la manifestación legítima y pacífica de miles, cientos de miles de personas que se han solidarizado con los estudiantes desaparecidos, se ha incrustado células guerrilleras que vienen desde los años 60 en Guerrero, en Chiapas y en otras zonas del sur del país, y que ven esta oportunidad como histórica para hacer la revolución. Hacer la revolución significa derrocar al gobierno y terminar con el Estado burgués, en términos marxistas, guerrilleros del siglo XX. No hay otra oportunidad tan buena como esta. Y se han incrustado y son los que han promovido violencia en diversos lugares del país, y estos van dispuestos a todo, incluido eventualmente, y hay que decirlo, posibles actos terroristas que no han ocurrido en México afortunadamente. Entonces la cuestión, el reto del gobierno es poder diferenciar a estos grupos, separarlos del resto, y esos grupos sí. Hay quien ha especulado, Ricardo, de que hay grupos económicos detrás haciendo, yo la verdad no tengo idea, yo no creo que tengan ni la capacidad ni nada. No creo que estén financiando estos grupos. Yo creo que estos grupos tienen un motu propio. El presidente habló, a propósito de esto que dices de los grupos económicos, habló de los que más tienen y dijo que aquellos que no se habían beneficiado, digamos, de las grandes reformas. Hay quienes han dicho, bueno, se le faltó ponerle nombre y apellido. ¿Cómo entender esto? Yo no tengo idea, no tengo esa información, yo creo que es especulación. Yo sí creo que hay grupos económicos que les gustaría que el Estado y el gobierno fueran más débiles. Yo sí creo que algunas reformas del Pacto por México han afectado intereses, tanto en sectores sociales como los maestros disidentes, como grupos empresariales, seguramente, pero yo no creo sinceramente que estén apostando a derrocar al gobierno. Yo en todo caso puedo pensar que pueden aprovechar la coyuntura de un gobierno que se percibe en términos débiles para poder presionar otras cosas, pero yo no creo que eso sea derrocar o desestabilizar al país. A ver, antes de que empezaran las reformas y durante el proceso de reformas vimos a varios grupos, uno de ellos la CENTE y sus distintas franquicias que están en distintos estados, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y demás.
Estos grupos, muchos dijimos, yo lo dije en su momento también, estaban buscando un mártir para justificar su activismo y quizá pues detener las reformas, pero algo quizá más. Pasa lo de Ayotzinapa una vez que ya, lo de Iguala una vez que ya se aprobaron las reformas y no tienen un mártir, tienen una buena cantidad, tienen toda una causa y entonces empieza este movimiento y son los mismos que querían echar abajo las reformas. Sí, a mí me preocupa mucho porque creo que una víctima de Ayotzinapa, además de los estudiantes, puede ser la reforma educativa. Yo creo que los maestros en Guerrero y en Michoacán y en Oaxaca ya se dieron cuenta que con el estandarte de Ayotzinapa pueden hacer destrozos, bloqueos, y veamos si el gobierno va a tener la fuerza y la contundencia para que cuando tenga que empezar a aplicar la reforma educativa, estos maestros con Ayotzinapa, el estandarte, pueden hacer lo que sea. Ya se dieron cuenta. A mí me preocupa muchísimo y me preocupa más que el gobierno en el momento en que deba aplicar la reforma educativa. Imagínate que en el próximo año, cuando ya los maestros van a ser pagados desde el centro del país, cuando entra en vigor de la Secretaría de Hacienda, bueno, una de las cosas primeras que tiene que hacer el gobierno es dejar de pagar a los aviadores, dejar de pagar a los que no fueron censados. Pero si deja de pagarles a 4,000 maestros en Guerrero, ¿sabes lo que van a hacer? Van a salir con Ayotzinapa y van a hacer un destrozo. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Entonces, a mí me preocupa mucho que una víctima de todo esto sea la reforma educativa. Ojalá no, pero los maestros disidentes ya olieron que esto es bastante redituable y entonces se juntan los padres que piden a sus hijos, los universitarios que se han solidarizado, los maestros disidentes que buscan otra cosa y los grupos guerrilleros que buscan derrocar al los gobierno. Anarquistas. Dime una cosa, ¿qué significa, por ejemplo, que el Estado mexicano no tenga la capacidad de aplicar el uso de la fuerza que le da el propio Estado? Le falta legitimidad y le falta capacidad. La capacidad porque tenemos policías mal entrenadas, porque la procuración de justicia no funciona, el sistema penitenciario. Entonces, desde el inicio, desde las policías hasta cuando los detienes, los procesas, todo funciona mal. Falta de capacidad. Pero el otro tema más importante aún es la falta de legitimidad. Desde 1968 el Estado mexicano está deslegitimado para usar la fuerza, porque en aquella ocasión quedó la percepción pública que esta represión y matanza de estudiantes cometió un crimen de Estado. Y con el paso de los años los gobernantes han rehusado usarlo para no ser acusados de represores. Y llegamos ahora a un momento en donde el Estado, incapaz de combatir el narcotráfico, un Estado que es percibido como corrupto, partidos que lo son así, y una enorme desigualdad social hace que la gente de calle, de carne y hueso en las calles diga, ¿y por qué a mí sí me aplican la ley y no le aplican la ley a gobernadores, políticos, diputados corruptos? Entonces, esta situación sí es muy delicada, porque la gente dice que nos apliquen la ley pareja a todos, pero hay que empezar desde arriba, y tienen razón. Entonces, en este momento, que la aplicaremos en un momento más, la percepción de la Casa Blanca, la gente dice, allá arriba no viven así y aquí abajo quieren aplicarnos la ley. Hay desigualdad, hay muertes, hay desaparecidos y el gobierno no quiere que gritemos. ¿Qué clase de Estado es de aplicación desigual de la ley? El Estado está deslegitimado. Entonces, a mí una de las cosas que me gustó de la última marcha de hace unos días fue que fue pacífica en general y la policía parece haber sido bastante profesional y se capta claramente que dentro del total hubo un segmento muy concreto que estuvo causando vandalismo. Esto le permite al Estado eventualmente poder atacar esas células, pero más allá de eso que se hizo bien en esta ocasión, creo que el Estado está deslegitimado sin credibilidad y eso hace muy difícil que aplique la ley. Muy breve. Hubo dos manifestaciones, la que bien dice Luis Carlos, de miles de mexicanos que están exigiendo que el Estado aparezca para dar respuesta no solamente a Ayotzinapa, sino a muchas otras cosas, y los violentos, los anarquistas. Se sabe hoy que el detenido, mejor dicho, que entre los detenidos había un extranjero que es chileno. ¿Qué significa eso? Pues son especialistas, son mercenarios de la guerrilla, de la violencia, son anarquistas, no creen en nada que tenga que ver con el orden. Esa es su profesión, esa es su pasión, esa es su ideología. Entonces, pues, estos grupos que pueden ser 300, 500, 700, pues ahí están. ¿Quién financia eso? No sé.
No sé, pero tampoco creas que se requiere gran cantidad de recursos para construir 50 bombas Molotov y conseguir piedras. No, pero la gente de algo vive, ¿no? Los que sí, están... claro, no sé, desconozco. En todo caso, sería responsabilidad justamente de las instituciones del Estado averiguarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero el tema nada más es que están dispuestos a todo, porque no va a haber otro momento histórico tan simbólico como este en México. Y por eso me parece muy importante que la marcha del 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, los padres de familia y los que estaban allá han dicho no a la violencia. Es un mensaje muy importante porque te permite diferenciar la protesta política válida de esto que me parece que se tiene que desechar y condenar. Muy bien, si nos permites vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Hay acontecimientos que nos cambian. Estamos a casi 25 años de la destrucción del muro de Berlín. Y nos hacen descubrir nuevos horizontes. Con el hashtag Esta no te la roban, han anunciado una bicicleta que es bicicleta y candado a la vez. Por ello permanece enterado en Hora 21 con Carla Iberia Sánchez. Foro TV. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ¿Por qué? atrévete a Tu vida solo puede estar porque ella es tuya. Te esperamos todas las noches con los eventos más importantes. De lunes a viernes, Creadores Universitarios, 7 de la noche. Agenda Pública, 7:30 de la noche. En una hora, 8 de la noche. Hora 21, 9 de la noche. Es la hora de opinar, 10 de la noche. Final de partida, 11 de la noche. Las noticias, 11:30 de la noche. La información de México y el mundo está en Foro TV. Oye, ¿podrías ya renovar tu credencial para votar? Si no tiene un 15 atrás, hazlo ya. O no podrás elegir a tus representantes ni decidir lo que quieres para México. Además, ya no te sirve como identificación oficial. Tienes hasta el 15 de enero. No lo dejes para el final. Voy de una vez. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Es increíble lo que puedes hacer en un minuto. En un minuto te puedes informar para aprender a cuidarte. En un minuto te puedes examinar y detectar una amenaza a tiempo. Hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir, detectar y luchar contra el cáncer. Date un minuto para informarte en unminuto.org. Un minuto contra el cáncer. Una iniciativa del Patronato del INCAN. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, el conocedor quizá más puntual de la vida política mexicana. Luis Carlos, por si no fuera suficiente con esta parte de la crisis de Iguala y pues el descrédito social por este asunto, le cae encima al presidente el tema de la Casa Blanca, la llamada Casa Blanca. Bueno, no le cayó encima. Bueno, se lo aventaron. Se lo aventaron. ¿Qué significa? ¿Por qué tanto escándalo o tanto ruido? Por dos cosas, Ricardo. La primera es porque muestra un estilo o una aspiración a vivir de cierta forma que me parece no es compatible con el decoro, la prudencia que se debe tener en la casa presidencial. No importa si tenía dinero para pagarlo, no importa si tenía los medios legítimos, lo que importa es la aspiración y como alguien dice, dime cómo quieres vivir y te diré quién eres. Y este tema de la discreción, la prudencia, el decoro en un cargo de esa magnitud, porque ella no es servidora pública, pero representa, simboliza una figura muy relevante. Me parece que este tipo de estilos, aspiraciones en la persona que encabeza la casa presidencial como la esposa no son correctos, no son prudentes, no son decorosos, no son de buen gusto. Ese es un tema muy importante que en un país con estas desigualdades ofende al margen de que tenga el dinero para hacerlo. El segundo, más grave, tiene que ver con lo legal, que es el potencial conflicto de interés que no se ha aclarado. Ella explicó en el video la semana pasada que sí podía pagarlo y que tiene el dinero. Eso hay que verificarlo.
Pero el tema fundamental es el conflicto de interés porque tiene que ver con el hecho de que un contratista del gobierno que encabezó su esposo es la persona que le construyó la casa. Y este tema es muy delicado. Entonces, mientras no se explique esto, este tema no se puede cerrar. ¿Por qué lo hizo con esta persona? ¿Qué significó? ¿Hubo trato privilegiado? Etcétera, etcétera. A ver, yo estoy de acuerdo en que el presidente tiene que transparentar y explicar todas sus acciones. Es una institución y me parece que en la medida en que justamente convoque a la credibilidad, pues es muy saludable para la democracia mexicana. Pero también hay otra parte en donde la realidad nos ha dicho, y ahí está, que los mexicanos no creen y que los mexicanos en buena medida actúan o actuamos a partir de actos de fe. Es decir, a mí me cae gordo Luis Carlos Ugalde y entonces todo lo malo que digan de Luis Carlos Ugalde yo voy a creerlo. ¿Sí? Y aquellos que les cae bien Luis Carlos Ugalde van a combatir lo que dicen que está mal y van a exaltar lo que dice que está bien. Me parece a mí que hay un problema social respecto a la confiabilidad de las autoridades. Alguien decía por ahí, el presidente puede hoy caminar sobre las aguas en la bahía de Acapulco y la gente no le va a creer o se van a burlar y van a decir, Sí, mira, claro. no sabe nadar, ¿no? Entonces, ¿frente a qué estamos? Mira, a mí me parece que lo que hizo el presidente Peña Nieto de abrir su declaración patrimonial es muy audaz y es bienvenido. No responde el tema fundamental que es el del conflicto de interés. A mí me parece que lo que hizo la esposa de explicarnos y de decir que va a vender la casa es muy audaz. Tampoco responde el tema de conflicto de interés. Pero esto en su conjunto, este asunto de imprudencia en el mejor de los casos, lo único que es que suma al descrédito, a la desconfianza, porque lo que la gente quiere ver es una actitud responsable, austera, digna de la casa presidencial, y estas cosas imprudentes, aunque sea dinero legal y se haya pagado de la bolsa privada de ella, no importa, es algo que en este momento en un país como México no ayuda. Entonces alguien puede decir, oye, pero tiene derecho a vivir así. Bueno, tiene derecho a vivir así, pero entonces pues no entre a la vida política, porque al casarse con un hombre que iba a ser presidente de México, sabía que había ciertas restricciones de forma de ser, de forma de vivir. Cuando tuvo una vida en el pasado artística propia, podía hacer lo que quisiera. En el cargo que tiene actualmente, ni ella ni sus hijas lo pueden hacer. Se podrá decir, esa es vida privada. Perdón, Ricardo, pero quien ostenta esos cargos simbólicos no tiene vida privada, al menos durante los años que está en eso. Y se sabe antes. Así es que alguien puede optar por entrar o no entrar. Es muy importante que se mantenga la dignidad de la casa presidencial. Yo creo que el presidente está muy preocupado. Yo creo que está tomando algunas medidas para hacerlo. Yo creo que hay un daño ya causado irreversible. Yo creo que se trata de remontar por el bien del país, por bien del gobierno. Ojalá se remonte lo más que se pueda, porque eso nos conviene a todos. Claro, a ver, tú nos dices que no se ha aclarado el conflicto de intereses. No. Pero si volteamos un poco y vemos el asunto del tren México-Querétaro y la inversión china y la cancelación de la concesión, la derogación de la concesión, me parece que la explicación está ahí. Bueno, la posible explicación que queda es, si el secretario de Comunicaciones nos dijo durante meses, y lo dijo en el Senado a juramento, de decir verdad, que era legal, ¿por qué 2 horas después la Presidencia de la República anuncia que para darle transparencia se deroga? Algo descubrieron. No puede ser verdad las dos cosas. Claro. Hay alguien que no está diciendo la historia completa. Entonces, lo que queda por falta de información, Ricardo, es que probablemente la salida del escándalo de la Casa Blanca anticipó que iba a haber un gran conflicto. O al revés. Y que entonces
prefirieron cancelar la licitación para moderar este conflicto o este escándalo. O para quitar la huella de que algo se había dado. Pero bueno, otra vez, este tema de la cancelación, yo he oído, Ricardo, que a los inversionistas potenciales de México no les preocupa tanto Ayotzinapa como esa cancelación, porque da poca seriedad al país, porque el sistema de licitación de obra pública en los últimos 15 o 20 años, en todos los niveles de gobierno, siempre ha estado plagado de favoritismo, sospecha, soborno, corrupción. Esa es la percepción. Y esto del tren genera mucha duda, genera mucha preocupación cuando lo que el país requiere es mostrarse un país profesional, con certeza, con transparencia. Entonces esto del tren es gravísimo. Y otra vez, necesitamos una explicación. ¿Cómo es posible que un secretario diga una cosa y 2 horas después se diga que no sirvió? Esto no es lógico. Alguien mintió o por razones de sensibilidad política se canceló, pero en la ley de obra pública no dice que la sensibilidad es causal para cancelar una licitación. Entonces se tiene que aclarar. Ojalá el Congreso haga su trabajo y cite nuevamente al secretario Ruiz Esparza para que nos explique qué pasó. Esto no se puede ir. Y la otra, Ricardo, 590 millones puede ser la pena que pague México a la compañía china de trenes. 590 millones, tiene que haber una responsabilidad porque alguien tuvo que haber hecho esto mal o se hizo bien, pero por razones de sensibilidad se canceló. Esto no puede pasar así, Ricardo. Y la casa no nos puede costar eso, ¿no? Y la casa no nos puede costar eso. Asumamos que la casa se pagó con fondos privados. El tema es pero la repercusión. La repercusión me parece que es muy simbólica. Esto le añade al daño moral que ha tenido la imagen de México en el mundo. Ojalá se resuelva pronto por el bien de todos. En un minuto, Luis Carlos, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Además de esto, de todo esto, aparece o ya estaba ahí con muchos conflictos el tema Tlatlaya, una crisis de derechos humanos. Bueno, Tlatlaya se descubrió por azares de 2 periodistas que fueron a ver y a comprobar si el boletín de prensa que habían emitido sobre estos muertos era cierto y se descubrió esa cosa. Igual pudo haber ocurrido, ha habido muchos igualas que no nos hemos enterado. Hace falta saber qué está pasando en Tlatlaya. Yo la verdad no sé exactamente cuál es el destino de eso. Haría falta también saber por qué el gobernador de la entidad se desbocó a decir que todo estaba bien. En fin, hay muchos Tlatlayas, hay muchos Atlayas, muchas... Aquí estuvo el procurador del Estado de México, el que personalmente llevó adelante las pesquisas en los minutos siguientes al enfrentamiento y el que entregó todo el expediente a los militares y a la Federación, perdón, no a los militares, a la Federación, a la PGR. Y nos explicó paso por paso, casi minuto a minuto, lo que hicieron. A mí me convenció. Y después hemos escuchado versiones, yo las publiqué, por ejemplo, de familiares de los militares que dicen que es una injusticia lo que está ocurriendo. Otra vez, me parece, estamos ante una percepción social que no se basa en hechos, sino en actos de fe. La versión de los periodistas que investigaron esto, la de la Comisión de Derechos Humanos, tiene que ser sometida a una cuestión. ¿Quién debe hacer esto? Además de las procuradurías y de la Comisión de Derechos Humanos, creo que necesitamos tener información del Congreso del Estado de México, que desafortunadamente a veces no actúa de manera independiente. Debería hacer una investigación, deberíamos de confrontar, porque efectivamente, ¿qué tal si a los militares que están metidos en la cárcel no son los culpables? Y no lo sabemos, y como ya hay una condena pública... El secretario de la Defensa hizo una declaración pública diciendo prácticamente eso, que hay una condena pública, que no se soporta en los hechos. Pues los sí, no se familiares soportan. de los militares dicen, la versión directa de ellos es esta. Y no hemos tenido un militar que nos diga qué pasó. Nada más nos vamos con las versiones periodísticas y... Por ejemplo, ahora ya se le condenó a Barca y ya nadie cuestiona si se le está siguiendo el debido proceso, pero un Estado democrático de derecho debe proteger aún los derechos de proceso del diablo más diablo. Y ya hicimos diablo a José Luis Abarca. Probablemente lo sea, pero yo no sé cuál es el debido proceso que se le está llevando y si se le va a hacer justicia. Porque para el gobierno en este momento lo más fácil es condenar a Abarca a 1.500 años de cárcel. Pero ¿y qué tal si no todo es cierto? Entonces sí estamos en un momento difícil donde el ánimo de justicia
Y la irritación social puede conducir a que se condene a gente inocente o parcialmente culpable. Hay un agujero grande en la aplicación de la justicia. Es un reto que nos va a llevar una generación, es el mayor problema, eso es lo que deslegitima al Estado, eso es lo que impide que los gobernantes puedan usar la fuerza con corrección y con credibilidad. Estamos quebrados, esa es la asignatura más importante del país, dar justicia. Si no damos justicia, estos brotes, esta violencia va a seguir, no hay forma de detenerla. Y las reformas no sirven de mucho. Y no hay manera de construir un México moderno con el sector energía si los caños y el sótano está quebrado. Y eso es lo que tenemos a México, un México que va hacia arriba y un México que está atascado en el pasado. Luis Carlos, gracias. Gracias, Ricardo. ¿Qué le parece? Sin duda una estupenda conversación. No se vaya, todavía tenemos más. Volvemos. Enrique Campos te informa sobre los sucesos de nuestra gran metrópoli. Vamos a echarle un ojito al mapa interactivo del tráfico porque está complicado en el sur de la Ciudad de México. Y los personajes que la conforman día con día. Su deseo de atender eficazmente a los turistas lo llevó a aprender hasta 7 idiomas. Noticias NDF, Foro TV. No se pueden perder el gran cierre del Teletón. Yo lo abrí, pues yo lo cierro, cabrón. No se lo pueden perder, oígame. Porque además va a haber una parodia de La Voz, oígame. Va a estar espectacular, cabrón. Sonríe de corazón, Teletón 2014. Sábado 6 de diciembre, 11 de la noche. En Elige Estar Bien Contigo hablaremos de enfermedades degenerativas. ¿Qué son? Cómo clasificarlas y cómo atenderlas desde un punto de vista integral para mejorar tu calidad de vida. Soy Natalie Marcos, nutrióloga, y te invito a este espacio de salud integral, porque tu salud es cosa de todos los días. Elige Estar Bien Contigo por Foro TV. Sin filtro. Una mesa de análisis de opinión sobre temas políticos, nacionales e internacionales. En la opinión de jóvenes universitarios. Sin filtro. Domingo, 11 de la noche. Foro TV. Aquí nos vemos. La está cambiando el mundo. Es una herramienta importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hay que dominarla para no quedarnos atrás. Los alumnos que lo usan tienden más a ser independientes, más críticos también. Entérate de sus avances más recientes en Fractal, con Ana Francisca Vega, lunes a viernes 4 de la tarde. Foro TV. Aaron Rodgers y los empacadores quieren demostrar por qué son el rival a vencer en la Nacional. Sin embargo, tendrán enfrente a los vikingos de Cordarrelle Patterson, que están urgidos por ganar. Green Bay contra Minnesota. Domingo 12 del día por Foro TV. La adrenalina NFL está en Televisa Deportes. Acompáñenos. Algunas de estas fabulosas piezas no van a regresar a México en mucho tiempo. Personajes, innovación y cultura todos los días. No había con quién compartir las ideas. Están pasando cosas constantemente. Creadores universitarios. Foro TV. Gracias, estamos de vuelta. Mire, a propósito de los intentos de desestabilización que denunció el presidente Enrique Peña Nieto, le pregunto, ¿sabía usted que en junio de 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, también se denunció un intento de golpe de Estado? Mire, le voy a pedir que lea con mucho cuidado el siguiente texto. Existen elementos para pensar que algunos grupos de México y el extranjero están fraguando un golpe de Estado contra el presidente de México. Si para salvar la República tenemos que apoyar a la presidencia, no vamos a titubear en hacerlo, la ocupe quien la ocupe. ¿Sabe quién hizo estas declaraciones el 3 de junio de 1996? Sí, aunque usted no lo crea, las hizo Andrés Manuel López Obrador, quien luego de ese apoyo pactó su llegada al gobierno del DF con el gobierno de Ernesto Zedillo. Lo curioso es que 18 años después, el mismo López Obrador llama a un golpe de Estado contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dos momentos y un mismo político. Perturbador, ¿no le parece? Ya nos vamos, yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.